¿Creen ustedes en el demonio? No les hablo de un símbolo, tampoco de la idea filosófica del mal ni del mito para asustar a los niños. Les hablo del demonio como algo real, como una entidad con voluntad, con voz, con presencia, con colmillos. Filipinas, 1953. La ciudad de Manila amanecía como siempre, húmeda, ruidosa entre la agitación de mercados y autos, entre rezos católicos y supersticiones ancestrales. Y mientras el mundo avanzaba con ciencia y razón, una adolescente llamada Clarita Villanueva de apenas 17 años se convertía en el centro de un caso que hasta hoy sigue sin explicación. Un caso donde no se trató de visiones, ni de voces internas, ni de pesadillas. Se trató de algo que mordía, marcaba y hablaba a través de ella. Clarita fue arrestada en mayo de ese año, acusada simplemente de vagar por las calles sin domicilio fijo, un delito menor en aquella época. Y es que Clarita era huérfana desde los 12 años. Había sido criada por su madre, que había sido espiritista y medium. Tras la muerte de esta, Clarita cayó en manos de la calle. Trabajó como sirvienta, durmió donde podía y comía cuando alguien le regalaba un pan. En el informe policial consta que no se opuso resistencia, ni tampoco tenía antecedentes. Solamente parecía una muchacha sin rumbo, callada, desnutrida. Como muchas personas que podemos ver en situación de calle en nuestro país. Fue trasladada a la cárcel para mujeres de Manila, una instalación que ya tenía fama por su mal estado. Una sobrepoblación y sus internas inestables. Pero a menos de 48 horas las cosas con Clarita comenzaron a salirse de control. ¿El por qué? Bueno, resulta que la primera celadora que la atendió reportó que Clarita se quejaba de que alguien invisible la estaba siguiendo. Dijo que la muchacha hablaba sola, pero no como si tuviera un delirio. Más bien hablaba como si respondiera a alguien que estaba dentro de la celda con ella. Al tercer día comenzaron las marcas. Clarita gritó una noche tan fuerte que todo el pabellón despertó. Los guardias pensaron en un ataque epiléptico o en alguna alucinación. Pero cuando entraron en su celda encontraron algo imposible. Una marca de mordida en su brazo derecho, fresca y con la piel rota. Era una mordida humana, pero nadie había entrado a la celda. Y Clarita en su estado no podía habérsela hecho ella misma. Lo que siguió fue una serie de manifestaciones que pusieron en duda toda una explicación médica. Las mordidas aparecían en diferentes partes del cuerpo en cuestión de segundos, a veces frente a los ojos de los guardias. El médico de la prisión, un hombre de nombre Dr. Mariano Lara, revisó a Clarita en varias ocasiones. Sus informes todavía se conservan y describen las heridas como reales, simétricas, como marcas claras de incisivos humanos. Pero esto no era lo alarmante. Clarita comenzó a hablar en idiomas que no conocía. Se refería a él como una figura oscura que entraba en su celda cuando todos estaban durmiendo. Decía que no solamente era uno, sino dos. Uno alto, oscuro, con ojos de fuego. Otro pequeño que se arrastraba y se burlaba. Y más de una vez los guardias reportaron haber escuchado voces dentro de la celda, aun cuando Clarita estaba completamente a solas. La prensa se enteró de esto y lo que era una anécdota inquietante se convirtió en una noticia nacional. Los periódicos hablaban de la niña poseída, la reclusa que era mordida por el diablo, el caso Clarita. La presión creció tanto que el alcalde de Manila, Arsenio Lacson, ordenó que se permitiera la entrada de observadores civiles y religiosos. Fue entonces cuando entró en escena el reverendo Lester Sumrall, un pastor protestante estadounidense que llevaba años predicando en Filipinas. Pidió ver a Clarita y se lo permitieron. Y lo que ocurrió en esa primera visita, vaya que era extraño. Porque si creen que esto puede explicarse como un caso psiquiátrico más, esperen a saber lo que vieron quienes estuvieron en la celda con ella. La celda donde estaba Clarita no tenía ventanas amplias. Apenas había una rendija alta por donde entraba un poco de sol de forma oblicua. No había manera de ver lo que estaba ocurriendo dentro.
a menos de que se estuviera justamente enfrente de ella. Y eso fue lo que hizo el reverendo Lester la primera vez que la vio. A pesar de que no era médico ni funcionario del gobierno, se le permitió el ingreso por la situación que se había desbordado. Las autoridades en este punto estaban desesperadas, querían una explicación y sobre todo dársela a los medios. Querían cualquier cosa que ayudara, pero también deseaban que alguien se atreviera a entrar con ella y quedarse por más de 10 minutos. Y el reverendo Sumrall vaya que lo hizo. Este no era un hombre impresionable. Había sido misionero en zonas rurales de Filipinas y conocía las costumbres locales. Había escuchado relatos de todo tipo. Pero lo que vio con Clarita, vaya que lo marcaría de por vida. La primera vez que entró a la celda la encontró acurrucada en el rincón abrazándose de las rodillas y susurrando algo. La describió como una joven de aspecto frágil, mirada apagada, la piel marcada por las mordidas. Se presentó y le dijo que solamente quería ayudarla. Clarita alzó la cabeza y sonrió con una expresión que no era humana. Tú, hombre de Dios, le dijo, eres débil. No puedes detenernos. No fue su tono, fue la voz. Era una voz grave, gutural, que no correspondía a la estructura corporal de una joven de 17 años. Y el reverendo, aunque la enfrentó con firmeza, salió de ahí profundamente impactado. A lo largo de los días siguientes, Sumrall regresó a la prisión en varias ocasiones. En cada visita oraba con Clarita y le hablaba de la fe. Le pedía que no tuviera miedo, pero los ataques no paraban. Clarita seguía sufriendo convulsiones y recibiendo mordidas que aparecían en el momento exacto en el que él decía sentir la presencia cerca. El reverendo comenzó a registrar los hechos llevando un diario y tomaba notas. Uno de esos informes, aún disponibles en archivos de su ministerio, mencionaban que durante una sesión de oración Clarita fue arrojada al suelo por una fuerza invisible. Esto pasó ante los ojos de las celadoras y personal de seguridad. La mordida que apareció en su hombro esa tarde sangró durante minutos y tuvo que ser tratada por el médico de la prisión. Una mordida humana sin duda alguna, pero nadie en la celda la había tocado. Clarita nuevamente contaba que había dos entidades. Esta entidad alta, oscura, de rostro imposible de distinguir. Otra, la pequeña, como un niño pero deforme, con ojos rojos y dientes afilados. Decía que ambas la visitaban sobre todo durante la noche, que la entidad alta solamente la miraba, pero que el pequeño se le subía a la espalda y le hablaba al oído, y esta cosa era la que la mordía. Decía que no podía escapar y que lo sentía meterse en su mente, y que si seguía hablando le iban a arrancar la lengua. El reverendo intentó realizar un exorcismo, pero no uno como los rituales católicos. No. Empezó a hacer una serie de oraciones de liberación de las que se realizan en el entorno evangélico. Pero nada de esto cambió y al contrario, Clarita reaccionaba cada vez con más rabia. Su voz cambiaba, gritaba insultos en inglés, en español, incluso en dialectos locales que ella ni siquiera conocía. Los médicos que la evaluaron no podían emitir un diagnóstico definitivo. Se descartaron epilepsia, psicosis, esquizofrenia. No había signos de sustancias ni de intoxicación. Las mordidas seguían apareciendo, y a veces, como lo describió el doctor Mariano Lara, se formaban frente a los ojos de los presentes mientras Clarita gritaba de dolor. La comunidad científica se dividió. Algunos hablaban de histeria colectiva, otros de manifestación somática severa, pero ni una sola explicación lograba justificar los eventos físicos documentados y con testigos múltiples. Uno de los periodistas que cubrió el caso, un tal Teófilo Ranada, escribió lo siguiente en su crónica publicada en el Manila Chronicle. Nunca había sentido tanto frío como el que sentí al entrar a esa prisión. No hacía falta ver nada, bastaba con estar cerca de Clarita para saber que algo no humano estaba con ella. Durante los días que siguieron, el reverendo Sumrall oró por Clarita todos los días, a veces con resultados casi imperceptibles. Otras veces, Clarita perdía el conocimiento y se despertaba horas después con nuevas heridas. Pero lo más perturbador ocurrió la cuarta semana.
cuando el reverendo fue testigo de algo que nadie se atrevió a negar. Mientras él estaba orando en voz baja, Clarita comenzó a gritar como si algo la estuviera quemando. El reverendo no se detuvo y siguió orando. Y en el momento Clarita alzó la vista y fijó los ojos en él. Ahí fue cuando le dijo con claridad: Si no te detienes, morirás esta noche. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los que estaban presentes. Incluso el oficial encargado del pabellón le pidió a Sumrall que mejor se fuera, pero el reverendo no se detuvo. Horas más tarde, Clarita entró en un estado de calma que no había mostrado en días. Por primera vez pidió agua, y por primera vez en semanas durmió sin gritar. ¿Fue ese el principio del final o simplemente el preludio de algo más profundo, más arraigado y oscuro? ¿Quién era realmente Clarita? ¿Y qué consecuencia dejó este caso? Y sobre todo, ¿qué fue lo que vio Clarita antes de su liberación? Porque, según dijo, lo que estaba dentro de ella nunca se fue del todo. Y aquí les pregunto, ¿qué sucede cuando se intenta echar fuera lo que no quiere irse? Cuando se desafía una fuerza que al parecer no proviene del cuerpo, ni de la mente, ni del mundo invisible. Cuando se desafía una fuerza que al parecer no proviene del cuerpo, ni la mente, ni del mundo visible. Muchas personas creen que basta con una oración, un ritual y el nombre sagrado. Pero hay entidades que, si es que existen, no responden al lenguaje humano. Y creo que el caso de Clarita Villanueva fue una de esas advertencias. Luego de esto que narramos, donde Clarita amenazó directamente al reverendo, algo cambió por completo. Ese día, por primera vez, la joven pasó la noche entera sin gritar, sin convulsionar, sin ser mordida. Pero la calma era frágil. Los oficiales del penal comenzaron a hablar de un ambiente pesado que persistía en la celda, aun cuando Clarita parecía más tranquila. El reverendo volvió a la cárcel en días sucesivos. Cada vez oraba más fuerte, acompañado por funcionarios, celadores e incluso por el médico escéptico, invitado a presenciar cualquier fenómeno. Y aunque las manifestaciones violentas disminuyeron, la sensación de algo presente no se iba. Clarita le contó al reverendo que había comenzado a tener sueños. En ellos el ente más pequeño, el que la mordía, ya no la atacaba, pero ahora le estaba hablando como un amigo. Le decía que podía quedarse si quería, que los demás no la amaban como él sí lo hacía, y que si algún día salía libre, él iría con ella. Los psiquiatras en su informe final no se atrevieron a usar términos como posesión o trance de medium, pero sí dejaron asentado que no había evidencia de delirio psicótico, ni despersonalización ni disociación. Clarita estaba plenamente consciente, hablaba con claridad y recordaba todo, y lo más inquietante es que no mostraba miedo, no después de esas semanas. El reverendo Sumrall escribió después en su libro publicado años más tarde que ese cambio fue lo más perturbador. Había pasado del terror a acostumbrarse a todo esto, como si la entidad, si es que existía, hubiera logrado su propósito, quedarse dentro de ella. En palabras del propio Sumrall dice: liberamos a Clarita de los ataques visibles, pero no pudimos liberarla del recuerdo. Y lo que se guarda en la memoria a veces puede seguir obrando. A los pocos días, Clarita fue liberada. Había cumplido su tiempo en prisión por el delito menor de vagancia. Las autoridades, deseando cerrar el caso cuanto antes, optaron por dejarla ir, sin seguimiento médico ni acompañamiento psicológico. El reverendo la vio una vez más antes de que saliera. Ella se despidió con una sonrisa suave y agradecida, pero distante, y le dijo una frase que el reverendo notó de inmediato: él ya no me muerde, pastor, pero ahora está dentro de mí. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Clarita Villanueva? ¿Fue víctima de algún trauma infantil, de abandono extremo, de sugestión colectiva? ¿O de verdad fue el escenario de uno de esos casos más documentados de manifestación demoníaca? El hecho es que el caso llegó a ser registrado en periódicos, informes médicos y declaraciones oficiales. Al día de hoy nadie ha podido desacreditar completamente la veracidad de los testimonios que la rodean. ¿Y qué pasó con Clarita?
Simplemente desapareció de la vida pública poco tiempo después. No volvió a conceder entrevistas, no quiso hablar mal del tema. Hay quienes aseguran que formó una familia y vivió tranquilamente en otra región, como si nada de esto hubiera ocurrido. Otros sostienen que años después fue vista en un centro religioso pidiendo ayuda de nuevo, pero eso hasta ahora no ha sido confirmado. Lo cierto es que este caso no se trata únicamente de una serie de mordidas inexplicables ni de voces salidas de la nada. Se trata del poder de lo que no se ve, de lo que se manifiesta en los márgenes, en los callejones, en las celdas olvidadas, en las mentes quebradas o en las almas vacías. Porque a veces el mal no llega con gritos o cuernos, sino en silencio, como si un visitante ya conociera la casa y solamente está esperando ahí que alguien le abra la puerta. Si has llegado al final de esta historia, no dudes en dejarnos un comentario y nos cuentes qué opinas del caso de Clarita Villanueva. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.